Ok, es jueves 23 de julio y ella estaba compartiendo hace ratito con las amistades en el Facebook hablando sobre la importancia de que como iglesia seamos no una luz más del mundo, sino seamos lo que dice la Biblia, la luz del mundo. Hablando un poquito sobre la importancia de conocer lo que dice la Biblia para entender el tiempo que Dios nos ha permitido vivir a nosotros como iglesia en este 2020. Pero quiero presentar a un pastor que ha estado también utilizando las redes sociales para predicar de la palabra de Dios y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. El pastor Juan Carlos del Valle de la iglesia Vibrant Life Church. Espero que lo haya pronunciado bien. Pastor Juan Carlos, gracias por Sí, aceptar mi invitación. gracias. Un placer estar contigo, Ivette. No, gracias a usted por querer compartir un poquito, ¿no? Estaba hablando con los seguidores de Facebook, la importancia de que como iglesia no seamos una luz más para el mundo, sino seamos lo que dice la Biblia, la luz de este mundo. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Tenemos una responsabilidad en no solamente hablar en cuanto a la parte espiritual se refiere del ser humano, sino en cada área del ser humano. La Biblia, el Señor nos motiva a hablar en cada área que el ser humano se desarrolla. Y nosotros en este 2020 nos ha tocado vivir no solamente una crisis de salud con este virus que se encuentra allá afuera, atemorizando, como lo hizo en un tiempo aquel gigante Goliat, aún a los ejércitos del Dios viviente, sino también con una crisis política donde se le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y la iglesia parecía que en cierta forma ha guardado silencio ante movimientos como la ideología de género, el derecho de las mujeres, donde se permite el aborto, las fronteras abiertas, que simplemente busca quitarle la soberanía a las naciones, y el actual movimiento de la vida de los morenos valen. ¿Cuál es su punto de vista, pastor, referente a todo esto que estamos viviendo como iglesia en este 2020? Bueno, te voy a ser honesto, nosotros no podemos tener una postura pasiva y guardar silencio. Yo creo que estamos en una encrucijada social, política, de fe, por una razón bien sencilla. Ah, si tú quieres saber mi opinión, tú generalmente me preguntas, ¿qué tú piensas, pastor? Pero nosotros estamos en una etapa donde el silencio es una posición política. Yo no tengo ya que decir lo que pienso. Guardar silencio ya es una posición. Estar neutral es también un peligro político, porque te pueden acusar de ser una cosa u otra. Y alzar tu voz también es un peligro, porque la gente te puede poner en la mirilla. Entonces, la Biblia dice que Dios interviene en los asuntos de las naciones. Tú lo ves durante toda la escritura, tú hablas que los reinos de los cielos han venido de ser nuestro Señor Jesucristo, toda nación, toda tribu, toda lengua. Entonces, a Dios le interesa este país. A Dios le interesa este país porque este país ha marcado una pauta en la expansión del evangelio al mundo. Este país, con todos los defectos que tiene, ha sido un país que ayuda a infinidad de personas, infinidad de programas. Este es el único país que tiene un programa de visado para infinidad de naciones del mundo. Ningún país del mundo regala visas para que la gente entre a su país. Este es el único país del mundo que incluso la gente que odia este país no se va de este país. Esa es la cosa más increíble que hay. Entonces, nosotros como iglesia, nosotros no estamos suspendidos en un sistema animado y desde ahí operamos como iglesia. Nosotros, la iglesia está establecida en territorios, nos encontramos en países, y en este país ha existido una libertad histórica para la libre expresión, para la libertad de culto. Nosotros podemos expresar nuestros criterios, podemos estar en la radio, podemos estar en la televisión, podemos escribir libros, podemos tener simposios, podemos tener conferencias, y nunca hemos tenido temor a la represalia, no hemos tenido temor a la persecución, no hemos tenido temor a la censura. Entonces, en este momento existe una batalla muy fuerte por el alma de esta nación. Por supuesto, la Biblia dice que nosotros no peleamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero yo le digo a la gente, ver que todo movimiento tiene una fuerza que lo empuja, todo movimiento tiene una energía que lo mueve hacia adelante. Entonces, el movimiento este que nosotros estamos viendo, marxista, leninista, de radical izquierda, este es un movimiento que tiene una fuerza, una energía demoníaca detrás, brutal, fortísima. Y mire el ejemplo que yo pongo, porque una persona me preguntó el otro día, me dice, los pastores pueden ser políticos, y le digo, es que nosotros tenemos que definir qué significa eso.
400 años antes del advenimiento de nuestro Señor Jesús, Aristóteles, uno de los padres de la filosofía griega, en su obra política, dijo algo tremendo. Dijo: el hombre es un animal político y el Estado es una creación de la naturaleza. Y eso es lo que se entiende. Por eso es que los seres humanos tenemos la tendencia a aferrarnos o a conectarnos o a hacer alianzas con posiciones políticas de las cuales nosotros tengamos la percepción, falsa o no, que satisface nuestras necesidades sociales. Nosotros tenemos necesidades sociales como libertad de expresión, libertad de culto, el poder elegir entre trabajar o morirme de hambre. Entonces nosotros, aunque no pensamos que seamos políticos, somos políticos. Las iglesias se dividen poco por una diferencia de criterio en cuanto a si Cristo viene después de la gran tribulación o antes de la gran tribulación. Las iglesias no se dividen mucho sobre el hecho si debemos adorar en un servicio de adoración el martes o el jueves, pero la política las divide. Eso te dice que la política juega un factor extraordinario dentro del pensamiento común de las personas. Entonces los pastores, aunque hablen o no hablen, los cristianos que van a la iglesia, aunque hablen o no hablen, ya tienen una postura política. Si yo como pastor asumo una postura política y alguien dentro de mi iglesia me ataca y está en contra mía, eso es simplemente porque yo sin querer toqué el punto de la política de la cual él está a favor. Entonces nadie es actualmente neutral. Y si existe alguna persona neutral, tiene tendencia de gravitar hacia uno de los extremos. Una persona me preguntó: bueno, ¿tú votarías por Trump? Y te digo: bueno, yo soy honesto. Yo en las primarias de este país no voté por el presidente Trump. Yo voté por un candidato que se llamaba Ted Cruz. Ted Cruz era uno de los constitucionalistas más grandes que este país tenía, lo más cercano que teníamos a Ronald Reagan. Pero cuando Ted Cruz quedó en segundo lugar, yo voté por Donald Trump. Y una persona me dijo: ¿pero un pastor puede votar por Donald Trump? Yo le digo: bueno, yo te voy a explicar algo. Un pastor podría haber votado por Hillary Clinton, porque esa es otra pregunta. Entonces, nosotros en este país, ¿qué es lo que nosotros en Latinoamérica no entendemos? Nosotros en este país sí votamos por un presidente, pero no votamos por el presidente como tal, votamos por una plataforma política. Entonces, yo a mí no me gusta de Trump. Sí, como decimos en inglés, que es un loose cannon, que es un hombre que no es sabio con sus palabras, que se pone muchas veces el pie dentro de la boca, que es un tipo que no tiene filtros políticos, porque Donald Trump no es un político. Donald Trump es un hombre de negocio. Su mentalidad es: ¿cómo yo puedo tomar $20 y convertir estos $20 en 2,000? Esa es su mentalidad. Él no es un tipo que es político, en el sentido, él no le dice a la gente lo que la gente quiere oír. Exacto. Eso lo puede también categorizar de no ser muy sabio, porque a veces uno en la política uno tiene que hacer un tipo de danza para poder mantenerse en un nivel bajo de lo que es controversia, pero Donald Trump no es así. Entonces yo le digo a la gente: yo cuando voy a votar por una persona, lo primero que voto es por la plataforma política, porque aquí todo es una plataforma política. Yo como pastor, como cristiano, no puedo admitir una plataforma política que esté a favor del aborto. Yo soy biotecnólogo, estudié procesos biológicos y biotecnología. Yo he visto el proceso del aborto de un niño a los 3 meses. Yo no tengo sangre para votar por una plataforma política que fracture el cráneo, que arranque bracitos, que arranque manitos. Yo no puedo votar por una plataforma política que simplemente trate de suprimir mi libertad de expresión como cristiano, que me traten de obligar a mí a admitir la ideología de géneros, que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis nos dice que Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y Esteban, que nos dice que esa es la familia. Yo no puedo votar por una plataforma política que esté en contra de la familia nuclear como la institución más potente, más estable de la sociedad. Yo no puedo estar a favor de una plataforma política que no esté en línea con lo que yo he creído toda mi vida. Entonces, yo tengo ese derecho. Por eso es que yo no puedo votar por ninguna persona que tenga una plataforma política que sea adversa a lo que nosotros queremos. Y más adelante, si me preguntas, te voy a dar mi criterio de por qué yo creo que Trump ha sido odiado de la manera que ha sido odiado. Pero ahora, usted toca un tema que yo creo que es importante, sobre todo para Hispanoamérica, ¿no? En Hispanoamérica, en épocas de elecciones, nos vamos a lo que prometen los candidatos. No creo, tal vez porque llegué muy jovencita a los Estados Unidos y nada más pude votar una sola vez en la nación donde nací, Venezuela, no creo que el estudiar la plataforma sea algo corriente, común en nuestras naciones. no. Entonces, cuando se habla de la plataforma, muchos no entienden porque se dejan llevar simplemente por los comerciales de televisión, Claro. se dejan llevar por las promesas de campaña y son pocas las personas que van a indagar las plataformas. Para el 2016,
yo me tomé la tarea de estudiar las dos plataformas y tengo que reconocer que la plataforma de la que era la candidata Hillary Clinton iba bastante abierto a la ideología de género, al aborto a los 9 meses. O sea, no estamos hablando en el primer trimestre, a un bebito completamente formado y de hecho creo que esa fue una de las preguntas en el último debate, la primera, en la cual muchas personas tal vez estuvieron de acuerdo con el presidente Donald Trump, pero en lo que estamos viendo en este 2020, Pastor Juan Carlos, va más allá de simplemente plataformas de los dos partidos, de tanto republicano como demócrata. Creo que aquí en estas próximas elecciones 2020 lo que se está colocando es nuestra libertad en los Estados Unidos. ¿Estaría usted de acuerdo? Oye, estoy 100% de acuerdo. Yo creo que lo que pasa con mucho hispano, ah, tú tienes diferentes tipos de hispanos. Tú tienes el hispano que vino aquí y adoptó a esta nación como su segunda nación. La adoptó. Y fíjate que digo la adoptó, no se adaptó, sino la adoptó. Adoptó su sistema, adaptó simplemente todo. Aprendió el inglés, se involucró, se hizo parte del sistema sin dejar de amar a su país de origen, sin dejar de amar sus arepas o su arroz con habichuela, como dicen los puertorriqueños, sin dejar de amar el dominó cubano, sin dejar de amar sus raíces, adoptó a este país, aquí nacieron sus hijos y aquí es donde van a echar su suerte para siempre. Tienes otro tipo de hispano que vino aquí temporalmente a tratar de echar su suerte y prosperar económicamente. No hay nada malo con eso. Los seres humanos simplemente tratamos de emigrar como las aves. Y ese hispano que está aquí quizás no tiene mucho interés en entender cómo este país funciona, no se asimiló dentro de este país, su plan es regresar. Y tienes otro hispano que llegó con ese plan de poder ganar un dinero, regresar, pero se sintió seducido por las oportunidades que este país y se quedó. Y ese es un hispano que le ha tomado un poco más tiempo poder evolucionar y entender cómo funciona este país. Entonces, yo te digo algo, yo vivo en este país, llegué por primera vez a este país en el año 1992. Mi esposa es norteamericana, mis hijos son norteamericanos, nacieron aquí. Yo he viajado a este país, he estado en 30 tantas naciones, he estado en Venezuela, fui a Venezuela con una palabra profética de parte del Señor, a ver al pastor de la iglesia más grande en Venezuela, el pastor Javier Bertucci, en Valencia. De eso hace como 20 años. Dios me dio una palabra para él, para la congregación, decirle, esto es lo que viene para Venezuela, esto es lo que yo pienso que tienen que hacer. Cuando yo le dio mi palabra, él simplemente, que es un gran hombre de Dios, me dijo, pastor, esto no va a suceder nunca aquí en Venezuela, porque este es un país democrático, somos la tierra de Bolívar, tenemos una tradición histórica, al venezolano le gusta lo bueno, le gusta el dinero, le gusta prosperar, eso jamás pasa aquí. Y yo simplemente le dije a él, yo conozco un amigo mío que estamos en el gimnasio, era tremendo levantador de peso, un hombre saludable, un día lo dejé de ver, a las 3 semanas le pregunté a mi entrenador, ¿dónde está Brian? Me dijo, oh, pero no te enteraste, a Brian le dio un cáncer y le han quitado la mitad del colon y está que pesa 100 libras. Entonces yo le dije el ejemplo, no importa lo saludable que una nación esté, lo saludable, lo robusta que una economía aparente está, cuando el socialismo, el comunismo, el marxismo entra, es un cáncer y hace metástasis, se mete, primeramente entra en las universidades y en los colegios, porque esa es la entrada fundamental de todas estas ideologías. Después hace una metástasis y se mete en las instituciones democráticas, en las instituciones políticas, se mete en la familia y después fragmenta la nación, fragmenta las escuelas, fragmenta la familia y fragmenta las iglesias también. Entonces, la gente no tiene idea lo que se esconde detrás de este movimiento. Te doy un ejemplo claro. En Hechos capítulo 6, porque un pastor amigo me preguntó y me dijo, ¿por qué es que hay tantos pastores que están en silencio, que no se han pronunciado ni a favor ni en contra y están como que escondidos? ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué es que no estamos marchando, demostrando, declarando proféticamente, derribando esas potestades en las calles? Si lo podemos hacer, ¿por qué es que no estamos moviéndonos? Y yo le digo, te voy a explicar dónde está eso. Si tú lees Hechos capítulo 16, de versículos 16 al versículo 21, una historia extraordinaria. Pablo y Silas están predicando en las calles de Filipos y van a la hora de la oración y dice la Biblia que hay una muchacha adivina que dice que los seguía por muchos días. Bueno, cuando la Biblia dice muchos días no son 24 horas ni 72 horas. Muchos días puede implicar 3 y 4 semanas, si lo ves en el contexto. Bueno, y esta mujer tenía un demonio dentro, pero a Pablo le tomó 3, 4 semanas poder discernir lo que había dentro de esta mujer. Y tú dices, ¿cómo es posible que al apóstol Pablo le haya tomado 3 o 4 semanas discernir lo que hay dentro de esta mujer? Muy claro. ¿Cuál es el mensaje de la mujer? El mensaje de esta joven adivina:
poseída por un demonio era sencillo. Era un mensaje verdadero que era irrefutable. Que decía, estos son grandes siervos de Dios. ¿Quién iba a refutar eso? ¿Tú crees que Pablo se iba a virar y le iba a decir, no es cierto, yo no soy un gran hombre de Dios? No podía refutar eso. Y la segunda barrera es la siguiente, los cuales nos anuncian el camino de salvación. Cuando tú estás predicando a Cristo y alguien dice, tú estás predicando lo correcto, ¿cómo es que tú vas a decir, esta persona no vino de Dios? Si está diciendo dos verdades contundentes. Entonces, lo que ha pasado es que a Pablo le tomó tanto tiempo discernir eso, porque era un espíritu escondido detrás de una verdad contundente. Entonces, lo que pasa con esta ideología de Black Lives Matter y esta cosa tan satánica que hay afuera, es que se han escondido detrás de un elemento de la verdad que es la igualdad, que es la necesidad de erradicar el racismo, que es la necesidad de que la policía tenga quizás conductas menos agresivas contra ciertos ciudadanos, y todas esas son grandes verdades que nos conciernen a todos. Entonces se han ocultado detrás de esa verdad que no se puede refutar moralmente para poder traer un veneno, una toxicidad y destruir esta nación. Y la ideología de esa nación no es, la ideología de esas organizaciones no es mejorar este país, es desmantelar, destruir y deconstruir este país. Y le está tomando tiempo a mucha gente ver lo que se esconde detrás de esa nobleza de igualdad para todos. Ese es el problema y el conflicto que tenemos en este momento. Ahora, cuando yo leo la historia contemporánea que nos ha tocado vivir, ¿no? Encuentro hombres como Martín Lutero, un hombre que luchó fuertemente hasta perder la vida por la igualdad, un pastor por la igualdad de las personas de color. Cuando vemos a quien falleció recientemente, hace 2 años para ser específica, Billy Graham también fue atacado porque era conocido como el presidente, el pastor de los presidentes, y en cierto momento llegó a ir a aquella Unión Soviética y fue atacado fuertemente por los religiosos que se encontraban aquí en los Estados Unidos, pero Dios lo llevaba con un mensaje, y vimos más adelante la caída de la Unión Soviética. Está llena la historia también de hombres de fe que Dios usó, y es a eso lo que yo quiero llamar la atención, de que como hijos de Dios somos la luz del mundo. Tal vez nosotros no nos vamos a parar en la Casa Blanca, pero cuando nosotros hablamos la verdad y clamamos a Dios, porque la responsabilidad de clamar no está en la persona que no conoce al Señor, está en la iglesia. Cuando clamamos a Dios y hablamos la verdad, va a haber un impacto en el mundo espiritual, porque usted lo decía claramente, la lucha que tenemos es una guerra espiritual. De esta tierra, de los Estados Unidos, han salido misioneros y finanzas también a evangelizar a otras naciones. Y esto es un precio muy alto, que hay un enemigo que va a querer pasar factura por ello. Oh, absolutamente. No, mira, yo le digo a la gente que el enemigo de las almas tiene un concepto retaliatorio, o sea, ¿cómo se dice en español? Retaliation. Le gusta, se me olvidó cómo se dice en español eso. A ver si alguien me ayuda. Retaliar. Ok, se me olvidó, qué fenómeno. Bueno, tú tienes un caso tremendo. Naciones como estas, que son como se dice en inglés, un beacon, que son un faro de esperanza al mundo, siempre han estado en la mirilla del enemigo de las almas. Y como yo te decía, fíjate si es así, que este es el único país que incluso la gente que odia a este país no se quiere ir de este país. La gente que quisiera destruir este país no se va de este país. Entonces, obviamente, nosotros en este país tenemos errores que tenemos que rectificar, pero yo no puedo decirle a este país lo malo que este país ha hecho sin decir la contribución que este país también ha traído. Así es. Porque este país ha corregido sus errores, este país ha dado un salto delante, este país es más derecho que el resto de los países del mundo. Esto, y si no, ¿por qué la gente no se va? Este es el único país que tú tienes que tener frontera para que la gente no entre. El resto de los países tienen frontera para que la gente no se vaya de sus países. Pero simplemente aquí, esto es un país que está tratando de sobrevivir por el alma de este país. Ahora, yo te digo esto también. Nosotros como iglesia, nosotros como líderes, como pastores, como gente, nosotros tenemos que poner esfuerzo en poder desenmascarar la ideología Exacto. tan tóxica que quiere destruir este país. Yo no perdería mi tiempo diciendo a la gente, vota por Donald Trump.
porque entonces lo que yo haría es que me estoy tirando una cantidad de gente como enemigos y entonces cierran sus oídos y no pueden escuchar lo que yo le quiero decir. Yo lo que le diría a esa gente es estudia las plataformas de los dos partidos políticos. El partido demócrata de hoy no es el partido demócrata de John F. Kennedy y no es el partido demócrata, incluso ni el de Bill Clinton, porque Bill Exacto. Clinton no era como su esposa tampoco. Bill Clinton hizo unas cuantas cosas buenas. Tuvo lo que le llamaba el DOMA, que era el Defense of Marriage Act, o sea, que era el acta en defensa de la familia. Él implementó varias cosas buenas, pero el partido demócrata de hoy no es el partido demócrata del tiempo de Clinton y mucho menos el partido demócrata del tiempo de John F. Kennedy. El Partido Demócrata de hoy le ha abierto la puerta y se ha hecho un nido de gente que odia Israel, gente que odia la iglesia, gente que se pronuncia a favor de Cuba, a favor de China, a favor de Maduro, pero gente que no habla nada a favor de los oprimidos en Cuba, de los oprimidos por Maduro, de los oprimidos en China, de los oprimidos en Rusia. Entonces, lo que pasa es que incluso nosotros, los que nunca tomamos una posición política, nos hemos visto empujados por ese tipo de toxicidad en un lado del espectro político, nos hemos visto obligados a emigrar al otro lado, aunque no estamos 100% satisfechos con lo que vemos de este lado, pero nos aterra lo que podemos encontrar del otro lado del espectro. Entonces, tú tienes un caso tremendo. Yo le digo a la gente, la iglesia en este momento tiene que ser una fuerza tripartita, debe ser una fuerza espiritual, porque tiene que saber con lo que está peleando. Nosotros tenemos que saber con la fuerza de las tinieblas que nosotros estamos peleando. Si no somos una fuerza espiritual, perdemos la batalla espiritual, porque esto, aunque se manifiesta aquí físicamente en la tierra, lo que hay es un respaldo demoníaco muy fuerte. Segundo, tenemos que ser una fuerza moral. Si nosotros no somos una fuerza moral, no importa lo espiritual que seamos, la gente no nos escucha. Y ser una fuerza moral significa que nosotros tenemos que ser creíbles. Yo he estudiado mucho el concepto hebreo de profecía. Los judíos, los ortodoxos, la gente que cree en el Tanaj, que estudia el Torah, tiene un concepto muy interesante de profecías. Ellos te dicen que creencia en la veracidad del profeta debe preceder la creencia de la veracidad de la escritura. Para mí, que soy cristiano evangélico, eso no tiene sentido, porque como para mí yo he visto tantos profetas que lo que profetizan no se cumple, las barbaridades que dicen. Para mí decir, yo voy a creer en un hombre antes de creer en la palabra de Dios, jamás. Pero lo que ellos quieren decir es lo siguiente. Ellos quieren decir que, y esto es un planteamiento para el pueblo hebreo, creencia en el profeta debe preceder creencia en la escritura, porque si tú no crees que el profeta ese vino de Dios, entonces lo que él escribió tampoco vino de Dios. Si tú no crees que Moisés fue un hombre de Dios, entonces lo que Moisés escribió no sirve. Si tú no crees que Jeremías, que Isaías, que Ezequiel, que Daniel fueron hombres de Dios, si tú no pones la cabeza en un picadero para decir estoy convencido que son hombres de Dios, entonces es fútil que tú creas lo que escribieron. Entonces, uno tiene que creer en el hombre de Dios antes de cualquier cosa. Y lo que me refiero es, nosotros tenemos que ser creíbles. Nosotros tenemos que tener una solidez moral, una solidez Exacto. social, una solidez cultural, una solidez intelectual, espiritual tan fuerte que cuando nosotros hablemos, la gente se sienta seducida por ese carácter virtuoso. Eso es muy importante. Entonces, nosotros como iglesia, yo creo que estamos en una reforma, porque esta pandemia lo que hizo es que ha traído la iglesia a un stop. Cuando uno viene a 100 kilómetros por hora y de buenas a primeras no ves un stop o te cambian la luz y uno da un frenazo, eso es lo que le ha pasado a la iglesia en este momento. Y yo pienso que proféticamente estamos en un momento donde Dios está realineando, Dios está reestructurando, Dios está reformando el pensamiento de la iglesia como tal, porque nosotros hemos tenido muchos agoreros, muchos adivinos, pero no hemos tenido profetas. Hemos tenido hombres con gran espíritu de intuición, pueden vaticinar, pueden pronosticar lo que viene. Por eso no generalmente puede considerarse como profecía. Hay mucha gente en el mundo que producto de la educación, la preparación que tienen, los estudios que han hecho, los modelos que han estudiado, pueden pronosticar un evento y se puede cumplir. Y ellos te dicen, yo no soy profeta. Simplemente eso se veía venir. Entonces, nosotros, la iglesia se tiene que levantar como una voz profética, como el profeta del Antiguo Testamento, que era un hombre que era llamado no a predecir el futuro, sino llamado a volver el corazón del pueblo a Dios. Era gente que amonestaban a reyes. El mismo Señor Jesús le dijo a la gente hipócritas, le dijo a la gente sepulcros blanqueados, le dijo a la gente víbora. Yo nunca le he dicho a nadie detrás del púlpito, ustedes son unas víboras, ustedes son unos hipócritas, pero el Señor Jesús sí. Yo nunca he ido a una conferencia donde hay pastores vendiendo libros como yo, que vendo mis libros, o vendiendo CD y vendiendo quizás camisetas y le he virado las mesas. Yo eso nunca lo he hecho, pero el Señor lo hizo. Entonces yo creo
que va a venir un momento histórico donde los ministerios van a evolucionar y van a ser ministerios más frontales de virtud, donde van a llamar tanto republicanos como a demócratas y le van a decir, como le dijo Elías al rey Acab, tú eres el que trastornas a Israel. Y nosotros llevamos tiempo en este país donde personajes políticos han trastornado este país, lo han trastornado socialmente, lo han trastornado económicamente, lo han trastornado políticamente, lo han trastornado moralmente, lo han arruinado moralmente, y nosotros simplemente lo que hemos hecho es orar desde las cuatro paredes de nuestra iglesia, y eso no va a funcionar. En Cuba tenemos un dicho que dice a Dios rogando pero con el mazo dando. ¿Qué quiere decir? Yo voy a orar a Dios pero tengo que hacer algo. Es como la relación entre Moisés y Josué. Moisés, voy a la montaña a orar, pero tú coges la espada y enfrenta a Amalek, y mientras yo esté orando tú vas a estar en victoria. Si yo bajo la guardia, tú no vas a tener la victoria. Pero es una tremenda unión. Yo oro, pero hay que hacer algo. La iglesia tiene que aprender eso. Hay que sacar el púlpito de la iglesia para la calle. Exacto, porque la fe es una fe activa, la fe no es pasiva, la fe demanda acción. Y si no, díganselo a Abraham, cuando Dios le llama a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. No sabía para dónde iba, pero él obedeció. Y así también vimos a Moisés, y así también vemos a José y a cada uno de los personajes bíblicos. Y Dios, repito, en este 2020, a nosotros, Pastor Juan Carlos, nos ha permitido vivir en este tiempo que por mucho tiempo yo fui una también de las que decía es un año de visión perfecta, de ponerse los espejuelos de Dios para no sentirnos atemorizados por los gigantes como el COVID-19 que está afuera, rugiendo fuertemente, queriendo atemorizar, repito, a los escuadrones del Dios viviente, o como esta ola fuerte espiritual que viene siendo el comunismo y el socialismo. Somos el pueblo de Dios, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Y una de las cosas que leí recientemente en la palabra, Dios preparó obras para que anduviéramos en ellas, y las obras tienen nombre. Cada obra que Dios nos da tiene un nombre de Juan, como lo tuvo Jesús, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, lo tuvo también el apóstol Pablo con Aquila y Priscila. En fin, Dios nos ha dado obras. Es tiempo de que nosotros empecemos a hablar, a educarnos y a decir las cosas que dice la palabra de Dios, sobre todo en tiempos de elecciones, en un 2020, una época de elecciones. Y como bien lo citaba, no se trata del presidente Donald Trump, se trata de conocer las plataformas. Antes de concluir, ¿qué le dice quienes están conectados en la importancia de este año que Dios nos permite vivir? Usted que ha viajado a tantas naciones y luego comparándola obviamente con esta hermosa tierra, Estados Unidos. Bueno, yo creo que para mí lo más importante en este momento es orar. Y cuando digo orar, nosotros tenemos que tener no una cierta dependencia, sino una dependencia grande eh, en nuestra relación con el Señor, porque nosotros estamos viviendo un tiempo, una encrucijada, donde podemos perder muchas cosas. A mí no me interesa perder mis propiedades o perder quizás el bote que pueda tener o la tierra que pueda tener. Lo que más me preocupa a mí es que mis hijos pierdan Exacto. lo que nosotros tenemos ahora. Entonces, cuando un ser humano no le interesa la generación venidera, eso es un síntoma terrible de, yo diría que de cobardía y travestía espiritual. Porque todo gigante al cual tú no le cortas la cabeza se lo está dejando como herencia a tus hijos. Entonces, yo le digo a la gente algo que es fundamental. Nosotros tenemos que orar por esta nación. Nosotros tenemos que trabajar por esta nación. Y la gente dice, pero tenemos que predicar el reino. Le digo, pero es que las dos cosas se pueden hacer. Yo puedo predicar a Jesús, yo puedo predicar el evangelio, puedo sanar a los enfermos, yo puedo reprender demonios, yo puedo profetizar, yo puedo traer multitudes a los pies del Señor, pero al mismo tiempo contribuir al crecimiento moral, al crecimiento virtuoso social del país en el cual yo vivo. La Biblia lo dice, cuando el justo gobierna, la nación está en paz. Entonces nosotros los cristianos no votamos por una plataforma política que sea favorable a los principios de la palabra de Dios. Entonces alguien es electo y pasan leyes que se hacen adversas a lo que nosotros creemos, y siempre después culpamos al diablo. Oh, estamos en los últimos tiempos, mira el diablo lo que ha hecho, pero nosotros tenemos que participar. Cuando digo participar, no te quiero decir coge una ametralladora y vete a las calles y empieza a crear una segunda guerra civil. No me refiero a eso. Nosotros como hombre de Dios tenemos que ser una voz en el hogar, en la iglesia, en el país, en la calle, en la política. Nosotros tenemos que ser una voz en todos los lugares. La gente dice, bueno, los apóstoles fueron una voz como lo hemos sido nosotros, que hemos sido llamados a predicar el evangelio.
pero hay momentos donde Dios te llama a ser una voz en diferentes frentes. Entonces, si nosotros amamos la justicia, nosotros tenemos que abogar por ella desde cualquier frente. El profeta Isaías lo decía, por amor a Sión no callaré. Entonces, no quiere decir eso que nosotros dejemos de predicar el evangelio a Jesús, a Cristo crucificado, para simplemente me voy a ser un político y me voy a concentrar en dar reportajes políticos todos los días. No me refiero a eso. Nosotros, lo que me refiero es nosotros tenemos que ser una voz, porque si nosotros callamos, hay una ley que dice que la voz que más se oye es la voz que le da forma a la cultura. Aunque tú tengas un planteamiento, una idea estúpida, una idea que sea irracional, si esa es la única idea que se escucha, esa idea prevalece. Porque el que calla otorga. Cuando a ti se te acusa constantemente y tú no te defiendes, lo que tú estás diciendo es esa persona tiene razón. Entonces, la defensa personal es permitida. Y nosotros vinimos a este país porque este país nos dio la... Te pongo un ejemplo, y ver, yo he usado este país para viajar con mi esposa a 40 naciones a predicar el evangelio. Yo he usado este país para predicar en iglesias americanas que me han dado miles de dólares para yo poder hacer una cruzada donde me he gastado $50,000 en países para rentar estadios, para poder ayudar los orfanatos, para poder, vamos a decir, construir iglesias. Eso vino no con dinero cubano, eso vino con dinero americano. Nosotros hemos comprado vehículos a pastores, le hemos comprado casas a gente en otras naciones, hemos ayudado a misiones en África. Ahora tenemos un misionero que los hemos apoyado tiempo completo en medio de la pandemia, está en Madagascar con su esposa y su mamá de 69 años. Entonces, eso es deseo con dinero americano. Entonces, este país nos ha dado la posibilidad de ir al mundo. Este país me ha dado la posibilidad a mí de escribir 1 millón de libros evangélicos donde hemos llamado a la gente al arrepentimiento, a la salvación, a ser buenos padres, a ser buenos esposos, a ser buenos hijos. Entonces, nosotros no podemos perder esa libertad. Pregúntale a los chinos si ellos quisieran tener esta libertad que nosotros tenemos. O simplemente pregúntaselo a los cubanos que en el año 58 un peso cubano tenía 2 centavos de valor por encima del dólar. O pregúntale a los venezolanos. Hace 18 años atrás yo llegué al aeropuerto ahí a La Guaira. Salí manejando para Valencia. En Valencia, recuerdo que llegué con un Toyota 4Runner en una gasolinera de Valencia y en el tanque de un Toyota 4Runner con $1.65, no el galón, el tanque de una botella de agua Dasani. En esa gasolinera en Venezuela me costó $2.25 y de ahí salí para Morrocoy. Tú conoces Morrocoy, me encanta. Yo fui a Venezuela hace 5 años atrás a un evento, una cruzada que hicimos en la universidad, en el domo de la Universidad de Carabobo en Valencia, y cuando llegué a Maiquetía lloré, salí llorando de Maiquetía hasta que llegué a Valencia y mi amigo me decía, ¿pero qué te pasa? Y yo no podía explicar, llorando por lo que veía. ¿Cómo es posible? Entonces, pregúntale al venezolano que ha perdido lo que ha perdido, si no vale la pena defender esa libertad en oración, en ayuno, con manifestaciones, con demostraciones. Y esto se puede perder aquí también. Yo lo que no quiero es que un día yo sea la generación de la cual se dijo, esta es la generación pasiva que no alzó su voz y perdió la libertad que tenía. Y yo no le quiero dar esa explicación a mis hijos ni a mis nietos. Y como dijimos los venezolanos en algún momento, esto nunca va a pasar aquí. Esto nunca va a pasar aquí. Y bueno, la historia de Venezuela ya usted lo conoce. Tengo una pastora amiga que me dijo esto y lo grabé en mi corazón: lo que una generación tolere, la próxima abusará de ella. La pastora Aida Diego. Lo que una generación tolere, la próxima abusará de ella. Así que este es el tiempo que Dios nos ha permitido vivir a nosotros como iglesia en este 2020. La Biblia dice, pastor, que Jesús le decía a sus discípulos, echen las redes en mi nombre. Y la pastora Aida, con ella aprendí también que tal vez el Señor estaba profetizando de las redes sociales. Usted tiene un canal en YouTube, el cual estamos queriendo que aumenten de seguidores. ¿Cómo lo podemos conseguir para escuchar temas como este y otros interesantes que siempre usted está compartiendo? Se me fue el pastor. Llamando. Ahí está. Ok, adelante, pastor. Me estaban llamando, Ira, para preguntarme con respecto a esta entrevista. Sí, mira, la plataforma de YouTube es mucho mejor que la plataforma de Facebook. Facebook se censura mucho. Yo nunca estuve en YouTube, pero me lo aconsejó un amigo mío hace como 2 semanas atrás. Ya tengo como 207 suscripciones. Si quieres, te puedes ir. Hay varios Juan Carlos del Valle en YouTube. Entonces, mi canal, yo le tuve que dar un nombre diferente. Se llama JC del Valle. JC del Valle. Entonces, si la gente que te escucha fuera tan amable, de ahora mismo, porque tú sabes, se le olvida uno, lo voy a hacer y se le olvida. Si ahora mismo tú pudieras ir y suscríbete a JC del Valle,
JC del Valle. Eso me va a ayudar tremendamente. Necesito 1000 suscripciones para poder transmitir en vivo en YouTube. Eso me da Repítemelo, una voz. pastor. Repítemelo. JC del Valle. JC del Valle. Y cuando pones JC del Valle, ahí te va a salir. Y si te suscribes ahí, y ustedes que nos escuchan, te lo agradecería tremendamente, porque me va a dar la posibilidad de cuando llegue a 1000, usar la plataforma de YouTube para poder transmitir sin que me corten. Así que va a ser de gran bendición. Se los agradecería tremendamente. Y si tú me ayudas con eso, Ivette, estoy eternamente agradecido. Bueno, ya ahí me se suscribí. suscribió alguien ya. Ya, me suscribí yo. JC del Valle, es tiempo de que nosotros crezcamos en lo que dice la palabra de Dios, inclusive también en esta área de la política, porque a Dios le interesa cada área del ser humano, porque es que de tal manera nos ama Dios, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que le invito a que se suscriba a JC del Valle en YouTube, el canal del pastor Juan Carlos del Valle, a quien le doy las gracias, y pronto también voy a ver si compito con usted en YouTube, aunque tengo un canal que de verdad que no lo uso porque soy más de Facebook. Pastor, un placer haber compartido con usted y espero poder hacer otra entrevista más adelante, ¿le parece? Más adelante, si tú quieres, podemos hablar de un tema que yo llevo hace 10 años estudiándolo, es sobre el nuevo orden mundial. Es un tema que está sólido, no está supersticioso, ni tiene muchas teorías de conspiración, pero está fuerte porque lo tenemos encima. Así que eso lo podemos hacer en otra ocasión. Claro que sí. Nuevamente, gracias por aceptar nuestra invitación. Será hasta pronto. Dios le bendiga. Gracias, pastor. un saludo. Muchas gracias. Bendiciones.